La Iglesia Bautista de Pontevedra presenta Momentos de Reflexión. Bienvenidos. Vamos a estudiar un tema que yo creo, mis amados hermanos, honestamente, sinceramente, en mis 31 años de creyente en Cristo, nunca he escuchado una predicación que tenga que ver con el tema que vamos a ver hoy. Estoy hablando más de 30 años que la gracia del Señor llegó a mi vida. Y como estamos predicando expositivamente, ¿usted sabe lo que es expositivamente? ¿Y eso, pastor, con qué se come? Expositivamente es que vamos pasaje por pasaje, versículo por versículo. No tocamos temas así, sino que nos vamos guiando de acuerdo a lo que el texto nos va diciendo, ¿ya? Ustedes saben que estamos estudiando el Sermón del Monte. Y en capítulo 5 del Evangelio de Mateo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y enseñándoles les decía, el maestro enseña. Y estamos viendo el Sermón del Monte y hemos llegado a este tema de lo que es el ayuno. ¿Cuántos en esta mañana tomaron desayuno? Muy bien, perfecto, muy bien. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de acá tienen el hábito de ayunar? No levante la mano. ¿Cuántos de acá tienen el hábito de separar un tiempo para dedicarse a estar a solas con el Señor? Ayunar. Y vamos a hablar en esta mañana de eso, del ayuno. Estamos hablando de los hábitos de un verdadero discípulo, de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Hábitos, conductas, formas de vivir. Y hemos hablado del hábito de dar. El creyente da porque ha recibido. La Biblia dice de recibir, de gracia recibiste, dad de gracia. El verdadero discípulo da. ¿Por qué da? Porque ha recibido de parte del Señor y por eso no le cuesta dar. Esto no es algo emocional, esto no es algo circunstancial, sino que el creyente siempre está dando. ¿Ah? Da amor, da el evangelio, da perdón, da gracia, da misericordia. Pero aquí está hablando de dar, de una ayuda material al necesitado. Luego dijimos que el verdadero discípulo ora. Es un hábito orar. Sabe que necesita orar. Sabe que necesita depender de Dios para vivir. Y vimos en la última predicación, Dios, líbranos del mal. ¿Se dio cuenta de todo lo que Dios nos tiene que librar en su gracia? ¿De todo lo que Dios nos guarda y nos protege? Salimos esta mañana y hoy día no sabemos si vamos a volver a casa o no. Por eso Dios, líbranos del mal. Pero hoy comenzamos a ver del hábito de ayunar. Por eso le preguntaba, ¿usted ha ayunado? ¿Usted ayuna? Por eso le digo, yo casi no he escuchado un tema acerca del ayuno. Bíblicamente. Por supuesto, usted va a escuchar un montón y hay mucha información en cuanto a esto. Pero bíblico, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Desde el versículo 16 en adelante. Jesús y el ayuno. Él está hablando acerca de los hábitos de un discípulo. ¿Y por qué dice, pastor, usted de un hábito? Porque mire, usted va a encontrar en el versículo 2, cuando pues des limosna. Luego el versículo 5 va a decir, y cuando ores. Y en el versículo 16 va a decir, cuando ayunéis. Esa frase cuando habla de un hábito, habla de una constancia, habla de un hábito de vivir. Por eso estamos hablando de los hábitos.
Porque la frase ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Está hablando de una conducta, de un hábito que todo hijo de Dios va a hacer. Yo voy a leer el versículo 16, usted lee el 17 y yo leo el 18, ¿listo? Y luego vamos a orar. Versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17, ustedes, por favor. Versículo 18, todos juntos. Padre, gracias porque tú eres Dios eterno, soberano, todopoderoso, justo y santo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que murió en aquella cruz, resucitó al tercer día para darnos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Padre, gracias por tu Santo Espíritu que enviaste al Consolador para que morara en nosotros. Pido tu bendición y que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine a toda la verdad. Te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir en el nombre de Jesús. Amén. Jesús termina de hablar de la oración. Ahora va a introducir el tema del ayuno. Cuando ayunéis. Esa frase cuando habla de una constancia, habla de un hábito, habla de una forma del creyente de vivir. Si usted le pregunta a una persona, ¿tú ayunas? La mayoría de la gente dirá no a un creyente. O alguno le dirá, sí, yo ayuno, estoy haciendo un sacrificio. Hay tantas malas interpretaciones en cuanto a lo que es el tema del ayuno, porque como siempre, mire, está el grave error de lo siguiente. El ayuno, hoy día, muchas personas se concentran en el hombre. Estoy ayunando, estoy haciendo un sacrificio. Pero el ayuno que se concentra en Dios, se centra en Dios, es totalmente distinto y es lo que la Biblia nos presenta. Y eso es lo que queremos ver. Cómo el creyente debe entender el propósito del ayuno y eso es lo que queremos ver. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando ayunes, que no sea evidente. Porque así hacen ¿quiénes? Los hipócritas. ¿Ve cómo el ayuno se centra en el hombre? El mal que está mal hecho. Yo una vez me encontré con una persona y sin que yo le preguntara nada me dijo, estoy ayunando. Bueno, le digo yo, qué bueno. Llevo 6 días. Y tengo un hambre, me decía. Bueno, le digo yo, pero... ¿y por qué ayunas? Porque la Biblia lo dice. ¿Cuánto tiempo va a durar tu ayuno? No, estoy haciendo el de 11 días. El de 11 días. ¿Y cuál es el propósito? Que Dios me responda a la oración que le estoy haciendo y tiene que hacerlo sí o sí. Para muchas personas, gracias hermano Jaime, me hizo acordar de la frase, el ayuno es doblarle la mano a Dios. Mi ayuno va a lograr que Dios diga, no, ¿sabe qué? Estoy equivocado en la decisión que tomé. Tienes razón, me has doblado la mano. Es el ayuno que está centrado en el hombre. Por eso los hipócritas, como veremos después, se habían tirado el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno en este sentido está centrado en el hombre, en su sacrificio, en el esfuerzo que está haciendo, en lo que él va a recibir. Como le va a doblar la mano a Dios, tiene que ayunar. El ayuno no tiene nada que ver con eso, mi amado hermano. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. ¿En quién se centra el ayuno? En ellos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. El ayuno bíblico, una cita con Dios. Ese es el título de este mensaje que comenzaremos a ver hoy acerca del ayuno, porque el ayuno es una cita con Dios. Yo voy a Él. Yo quiero estar con Él. Yo voy a estar con Él, pero no para que me dé cosas. Yo quiero estar con Él porque quiero adorarlo. Porque necesito estar con Él. Necesito admirarlo. Necesito conocerlo. Necesito exaltarlo. Necesito honrarlo. Necesito saber que Él es mi Dios.
Por eso se llama una cita con Dios, porque yo necesito estar con Él. Debo estar con Él, porque el verdadero discípulo entiende, míreme acá por favor, el verdadero creyente entiende su necesidad de Dios. Muchas personas hacen lo siguiente, vamos a decirlo así, soy salvo, vamos a decirlo así, pero hago mi vida independiente. Ya me salvaste, ya me perdonaste, pero desde ahora yo hago mi vida solito. Muchas personas hacen eso. Pero el verdadero discípulo, aquel que es salvo, le dice, Dios, tú me salvaste, pero yo necesito seguir dependiendo de ti cada segundo de mi vida. No puedo vivir sin ti. No puedo hacer nada sin ti. O Juan 15:5, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, lo dijo porque lo dijo. ¿Usted puede trabajar cada día sin Dios? ¿Sin la ayuda de Él? ¿Usted puede criar a sus hijos sin la ayuda de Él? ¿Puede tener una relación matrimonial sin la ayuda de Dios? ¿Puede hacer su trabajo, sus negocios, su vida sin la ayuda de Dios? Si usted lo puede hacer, está muy equivocado. Por eso el ayuno bíblico es esa dependencia profunda de parte de Dios, en donde yo le digo, Dios, por tu gracia, yo te necesito. Soy tan miserable, soy tan ignorante. Uy, Señor, ¿cuánto necesito de ti? Ese es el ayuno bíblico. No es un sacrificio. El ayuno bíblico es esa dependencia de parte de Dios. Por eso le llamaremos una cita con Dios. ¿Por qué no ayunamos? ¿Por qué no ayunamos? ¿Cuáles serían las razones por las cuales no ayunamos? Y aquí encontré algunas. Una, por ignorancia. No tengo idea cómo se hace. Yo no tengo idea cómo hacerlo. Yo la primera vez que escuché de un ayuno es de una vecina que yo tenía, que tenía a su hijo que era mi mejor amigo. Y en Semana Santa fui a visitar a mi amigo y digo, tomemos desayuno. Me dice él, tomamos desayuno. Oye, ¿y tu mamá? No, es que ella está ayunando. Ah, le digo yo. ¿Y por qué? No sé, me dice, en Semana Santa lo hacen. Ah, ¿y en qué consiste? En que no bebe alimento por todo este día. Ah, ya. Y ella sentada en el televisor viendo... ¿Me entiendes? Que está bien, no, en ese tiempo no había control remoto, creo. Ah, ¿y eso consiste el ayuno? Sí, en todo el día no comió. ¿Eso es ayunar bíblicamente? No, eso es una dieta. Porque es para el Antiguo Testamento, por eso no ayunamos, ¿no? En el Antiguo Testamento sí ayunaban, pero en el Nuevo no ayunaban. Es solo para los líderes de la iglesia, ellos tienen que ayunar, les hace falta, ellos les hace falta ayunar. No es mucho sacrificio. No, ayunar es mucho. Una arepita en la mañana calentita. ¿Ah? O un rico desayunito, huevitos pericos con chocolate, metiéndole el queso adentro ya. Es mucho sacrificio. Realmente dejar de desayunar por ponerme a leer la Biblia es mucho sacrificio. Este es el ayuno centrado en el hombre. Es mucho sacrificio. Eso es lo que uno piensa. Es para los católicos en Semana Santa, sí, ellos ayunan. O finalmente, solo lo hacen los carismáticos. Ellos, los que van a esa iglesia, y esto lo digo con mucho respeto, no es en tono de burla, muchos de ellos ayunan mucho. Y se habla mucho del ayuno en ese tipo de iglesias. Pero unos bautistas, ¿ayunar? No, mi hermano, eso está pasado de moda, o eso ya es extremo, es fanatismo, es locura. Pero fíjese que Jesús es el que está tocando el tema del ayuno. ¿No le ha puesto a pensar que Jesús toca 3 temas fundamentales en la vida de un creyente? Primero, en Mateo 6, habla del dar. Dar. Luego habla del orar. Y finalmente termina hablando esta porción del ayuno. Como si alguien dijera, esas 3 cosas son fundamentales en la vida de un creyente. Estos son los tipos de ayuno que se encuentran hoy en día. Está el ayuno total, 3 días sin comida ni bebida. 3 días. Luego está el ayuno solo con agua. Está el ayuno vegetariano. Se le llama el ayuno vegetariano, se le llama también el ayuno de Daniel. ¿Ya? Está el ayuno parcial, en donde usted come un poquito, pero después deja de comer. Está el ayuno de pan y agua. Y está el ayuno de las legumbres. Y hay ayuno de Daniel, hay ayuno de 21 días, hay ayuno de 40 días, como ayunó Jesucristo,
Entonces, hay muchas personas que van diciendo, este es el ayuno que yo practico. Pero los hipócritas habían echado a perder el ayuno. No se olvide la predicación que vimos. Los hipócritas se tiran todo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. El hipócrita es un actor, actúa. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mis amados hermanos, antes de meternos en el texto bíblico, necesitamos hacer algunas aclaraciones acerca del ayuno. Necesitamos ir a toda la Escritura para sacar la información correcta y bíblica acerca de lo que es el ayuno. Vamos a dejar este pasaje, Mateo 6, del 16 al 18, para meternos profundamente en ese pasaje. Pero primero necesitamos tener algunas aclaraciones. En primer lugar, el ayuno es bíblico. El ayuno es bíblico. El ayuno está en la Escritura. Como habla de la cena del Señor, como habla del bautismo, como habla del Evangelio, del discipulado, la Biblia habla del ayuno. En Marcos 2:18, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Estos hombres vinieron donde Jesús y le dijeron, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los de él. Si los de Juan ayunan y los fariseos ayunan, ¿ustedes por qué no ayunan? Entonces, a lo largo de la Escritura, usted va a encontrar la palabra ayunar, ayunar, ayunar. Entonces, en primer lugar, la primera aclaración es que el ayuno es bíblico. No es una idea de una iglesia. No es una idea de un hombre. No es que esto se le ocurrió a ese líder iluminado que está ahí. No, el ayuno es bíblico. Por lo tanto, si está en la Escritura, tiene base para poder realizarse. Entonces, en primer lugar, el ayuno es bíblico. En segundo lugar, ¿qué es ayunar? La palabra ayunar que el Espíritu Santo pone ahí es la idea de abstenerse de comer. Simplemente significa dejar de ingerir alimentos. Eso es el ayuno. Eso es lo que significa la palabra, ayunar. Y vamos a buscar algunas definiciones. Bíblicamente, ayunar es abstenerse de alimentos, bebidas y sueño para enfocarse en un periodo de ¿qué cosa? De crecimiento espiritual. Otro dijo, el ayuno es una práctica de abstenencia de alimentos mientras el cristiano ¿qué hace? Ora y ¿qué hace? Y medita la palabra de Dios. Literalmente es, usted deja de desayunar porque está tan concentrado en ese estudio de la palabra que el alimento pasa a un segundo plano. Usted está tan concentrado orando, esa devoción con el Señor, que usted dice, qué desayuno ni qué nada. Usted deja eso para seguir orando, para seguir en esa comunión y esa dependencia. El propósito del ayuno es negar que los placeres físicos en busca de un crecimiento espiritual y de una comunión profunda en Dios. Por eso el ayuno no está centrado en el sacrificio del hombre. El ayuno está centrado en la necesidad del hombre de buscar a su Dios, de ir en busca de Él. Buscar su sabiduría, su gracia, su perdón, buscar su ayuda, buscar su fuerza, buscar su sostén. El hombre va en busca. ¿Cómo? Es salvo, es un hijo de Dios, ya sabe lo que es el pecado, de lo que ha sido librado, de todo lo que Dios le ha dado, va en busca de su Dios y quiere estar con Él. Por eso el ayuno bíblico está centrado en Dios, no en el hombre. El ayuno es, por definición, un periodo de tiempo durante el cual una persona se abstiene de ingerir tanto comida como bebida. Generalmente se realiza por razones religiosas e implica la privación de todo alimento y líquido. Sin embargo, el ayuno también puede hacerse por razones de salud con algunas modificaciones. Hay algunas personas que ayunan por razones de salud, pero aquí nosotros estamos enfocados en la necesidad espiritual. Le hago una pregunta del tamaño. ¿Usted necesita de Dios?
¿Necesita de Dios cada día? ¿Necesita de Dios cada segundo? Bueno, ¿cómo lo evidencia? ¿Cómo muestra que necesita de Dios? ¿Cómo muestro yo que necesito su gracia? ¿Cómo les muestro yo que necesito su favor? ¿Cómo muestro yo que necesito su ayuda, su sabiduría? Mi hermano querido, yo mientras estudiaba esto, me preguntaba cómo a veces tomo tantas decisiones sin ir en busca de Dios y su sabiduría. ¿Cuántas decisiones usted está tomando por día? No me diga. ¿Cuántas de ellas fue a clamar a su Dios para que Él lo guiara y lo dirigiera? ¿Cuántos negocios intenta hacer sin la ayuda de su Dios, sin la guía de su Dios? He aquí, el ayuno es donde usted dobla sus rodillas y le dice a Dios, oh Dios, yo te necesito tanto. Te necesito tanto, mi Dios. Mira el paso que quiero dar. Ciérrame puertas si tú no estás acá. Pero hoy día nosotros nos manejamos así, totalmente independientes. Ah, Dios está conmigo, sí es verdad, Dios está conmigo, pero lo busco, clamo, ruego, suplico su ayuda. He fracasado tantas veces y aún así sigo manejándome solo, independiente. El ayuno me lleva a depender de Dios. En primer lugar, el ayuno me lleva a depender de Dios. A doblar mis rodillas, a clamar, a suplicar. Oh Dios, tengo una decisión tan importante, guíame, dirígeme. Oh Señor, estoy pasando una situación difícil en casa, ayúdame. Oh Dios, yo no sé qué hacer ya con mi marido. Oh Dios, yo ya no sé qué hacer con este hijo. Oh Dios, yo ya no sé qué hacer en esta situación económica. Oh Dios, yo ya no sé qué hacer con esta soledad que tengo en mi vida. Oh Dios, yo ya no sé qué hacer con mi lío matrimonial. El creyente, el verdadero discípulo, sabe que necesita depender de Dios. Sabe que tiene que ir a buscar a donde tiene que buscar. Hoy día nosotros vamos más rápido a un banco, a una financiera, vamos más rápido a tomar decisiones que a depender de Dios. El ayuno me habla de una necesidad profunda. Por eso le pregunté, ¿usted necesita de Dios cada día profundamente? ¿Lo reconoce? ¿Le ha dicho a Dios, sabe Señor cuánto te necesito? ¿Qué sería de mi vida sin ti? Mientras que otras religiones se concentran en el hombre y sus capacidades, el verdadero creyente se enfoca en Dios y en cuánto lo necesita. Y se lo hace saber. Oh Dios, mira la situación que estoy pasando. Cuando contamos la ofrenda, bueno, cuentan 2 diáconos de acá, nos llevamos motivos de oración. Yo me llevo motivos de oración que ponen los hermanos ahí sobre los diezmos. Y leo algunos motivos de oración que yo digo, oh Dios, ayuda a esta persona a darse cuenta que te necesita. Una persona puso así solamente, soledad. Oren por mí, porque estoy viviendo un tiempo de soledad. Estoy solo, estoy sola, no tengo a nadie. Y yo oraba por esa persona y le decía a Dios, muéstrale que tú estás con ella. Muéstrale que tú eres su Dios. Pero esa persona ora porque se siente sola, porque quizás no busca al Dios que la puede acompañar, que la acompaña. Esta semana nuevamente fuimos a visitar a Daliris y sacando la cuenta con mi señora, son 5 meses que ya desde que ha pasado, desde que comenzó esto con Daliris. 5 meses, mis amados hermanos. Y estuvimos el jueves ahí y oramos con ella. Entró mi señora primero, luego entré yo. Y le decía a Daliris, aquí, en este lugar, ora a tu Dios. Busca a tu Dios. Clama a tu Dios. ¿Ah? Y le decíamos, Daliris, necesitas depender de Dios. Y hablando esto del ayuno, pensaba yo, necesitas buscar a tu Dios. Ella me dice, yo me alegro tanto cuando me vienen a ver. Yo digo, sí, está muy bien. Pero aquí tienes contigo al lado a alguien que está todos los días. Búscalo, clámale, ruégale, suplícale. Dile que te ayude en su gracia. En tercer lugar, el ayuno tiene que ver con ese deseo de estar con Dios. A mí no me interesa nada más que yo quiero estar con Él. Yo quiero cerrar la puerta de mi cuarto,
habitación para sentarme, arrodillarme a estar contigo, mi Dios. Yo quiero estar contigo. El verdadero discípulo sabe que necesita. El ayuno es el dolor por el pecado. En el ayuno usted se arrodilla, se postra y le dice: Dios, cuán grande es mi pecado. Cuán grande es mi necesidad de ti. Cuánto me has perdonado. Qué paciencia me has tenido, mi Dios. Y el ayuno finalmente es el dolor por el sufrimiento. Oh Dios, mira lo que estoy sufriendo. Mira lo que estoy pasando. Fortaléceme. Ayúdame. Ayúdame a entender. Anímame, oh Dios. El ayuno, mis amados hermanos, en una sola palabra, resumiéndolo todo, es una tremenda dependencia de su Dios. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Pero nosotros vivimos una vida totalmente independiente. Por eso le digo, me salvó, pero de aquí en adelante yo hago mi vida y manejo mi vida como yo quiero. Señor, tú sabes la enfermedad que yo tengo. Tú sabes los dolores que yo padezco, mi Dios. Porque tú lo sabes. Fortaléceme, mi Dios. El ayuno crea esa dependencia. Me muestra esa necesidad. Ese deseo de estar con Él. Ese dolor por el pecado. Y finalmente, ese dolor por el sufrimiento, por la situación que yo estoy pasando. Hemos visto en primer lugar que el ayuno es bíblico y que Jesús lo habla. En segundo lugar, hemos visto la definición del ayuno. Dejar de comer, dejar de ingerir alimentos, pero no porque voy a bajar de peso. No, es para estar con Dios. Es tan rico el tiempo que estoy teniendo para estudiar la palabra que el desayuno se me pasó volando. Es tan rico ese tiempo que pasé orando, llorando, clamando, suplicando. Le hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que lloró usted en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló solo ahí en el sillón y lloró con su Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le gritó a su Dios? Oh Dios, ayúdame. ¿Cuándo fue la última vez que clamó? ¿Cuándo fue la última vez en que derramó su corazón delante de Dios? El ayuno me muestra mi tremenda necesidad y de dependencia de Dios. Ahora, algunos conceptos errados del ayuno. Errados. Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Claro. Aquí le da al ayuno un poder sobrenatural, que no lo tiene, porque el ayuno no está centrado en el hombre. El ayuno está centrado en Dios. En primer lugar, el ayuno es más poderoso que la oración. Una persona me dijo una vez: estoy pidiendo esto, hace 3 años y no encuentro respuesta, me parece que voy a tener que entrar a ayunar. Ese sí. Con el ayuno, no, el ayuno no es más poderoso que la oración. El ayuno, al contrario, la oración es parte del ayuno, de esa dependencia de parte de Dios. En segundo lugar, el ayuno puede doblarle la mano a Dios. Muchas personas lo utilizan. ¿Cuánto tiempo llevas orando? 6 meses. Bueno, entonces tienes que entrar a ayunar y ahí le vas a doblar la mano a Dios. El ayuno cambia la decisión soberana de Dios. Claro. Vamos a ayunar y vamos a ver cómo le cambiamos la decisión a Dios. El ayuno centrado en el hombre. El ayuno no falla. Claro. Ayuna y verás la respuesta. Estás pidiendo por ese carro que ayuna. Estás pidiendo para que Dios cambie tu marido, ayuna. Para que Dios cambie tu esposo, ayuna. No falla. ¿Saben en qué no falla el ayuno? En que usted va a crecer espiritualmente y va a amar a su Dios. Ahí no falla. Y finalmente, el ayuno muestra lo espiritual que eres. Oye, ¿por qué te veo demacrado un poco más? Es que estoy ayunando. Llevo 2 semanas ya. ¿Y por qué tu rostro? Es que soy tan espiritual. ¿Usted sabía que lo espiritual usted no lo dice, sino que los demás se dan cuenta? ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Sabe eso? Que el ayuno no muestra lo espiritual, los demás se dan cuenta. Y estos son algunos conceptos cerrados que usted va a escuchar. Por eso debemos tener muy en claro
que el ayuno no está centrado en el hombre, está centrado en Dios. Los hipócritas centraron su ayuno en ellos. Y lo último que se preocuparon era demostrar a su Dios obrando en sus vidas. ¿Tiene decisiones importantes que tomar? ¿Se vienen decisiones importantes en su vida? ¿Va a invertir en algo? ¿Va a hacer un negocio? ¿Se va a casar? ¿Se va a poner de novio? ¿De novia? Necesita ir a su Dios en busca de su ayuda. Necesita ir en busca de Dios para sabiduría. ¿Cuántos de acá somos sabios? Por naturaleza, ¿cuántos somos sabios? Sí, somos. Somos sabios natural, terrenal y diabólica. Esa es la sabiduría que tenemos nosotros. Pero la sabiduría que viene de Dios es divina, es pura, viene desde lo alto. Vamos a ver en esta mañana hombres y mujeres que ayunaron en la Escritura. Estamos viendo algunas aclaraciones acerca del ayuno antes de meternos en el texto bíblico. Moisés ayunó. Pero mire dónde estaba, ¿no? Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Dónde estuvo Moisés? ¿Dónde estaba? En el monte de Dios. Ahí arriba está. ¿Qué me importa a mí la comida si estoy con mi Dios? Si Él es mi comida, si Él es mi alimento, Él es mi satisfacción, mi todo. Hay personas que son creyentes, vamos a decir, y siguen buscando la felicidad. Llamemos esa palabra felicidad, tan usada hoy en día. El único que le puede dar el gozo y la satisfacción es su relación con su Dios. Pero mire cómo estoy. El problema no es cómo está, el problema es con quién está. Vamos a David. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Y qué hizo David? Ayunó. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió pan con ellos. ¿En qué momento estaba ayunando David? Después lo veremos más profundamente. Daniel capítulo 9, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿en qué? Mire lo que es el ayuno, mire, buscándole en oración. Oh Dios, cuánto te necesito. Pero es que ese es Daniel en el Antiguo Testamento. No, yo no voy a hacer eso. Si usted no busca a su Dios, tiene un grave problema usted o yo, ¿ya? Porque significa que no ha entendido quién es su Dios para usted. Me salvaste, pero yo sigo haciendo mi vida. Y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí ve un hombre postrado delante de Dios con una necesidad muy grande. Vamos a Esther. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. ¿Y qué dice? Ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Si muero, muero. Pero ¿sabe usted cómo continúa la historia? La reina Esther entró a ver al rey. Y usted sabía que qué pasaba cuando usted entraba a la presencia del rey y el rey no lo había llamado. Usted moría. Pero dice la Biblia que el rey extendió su cetro a Esther. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso significa gracia. Le dijo, está bien, pasa. ¿Y eso quién se lo dio? ¿Quién puso a Esther en gracia delante del rey? Oh Dios, ponme en gracia delante de mi jefe. Tú sabes que no nos llevamos bien. Oh Dios, ponme en gracia delante de mi suegra. Tú sabes que no nos llevamos bien. Es verdad. ¿Usted sabía que Dios puede cambiar el corazón de esa persona? Dígame, ¿usted cree? Oh Dios, cambia el corazón de ese vecino. Oh Dios, cambia el corazón de mi padre, de mi madre. Pero es que usted busca a Dios, ruega a Dios por eso.
Algunas personas, uy, ojalá me vaya bien hoy. Yo escucho, uy, Dios, ojalá que me vaya bien hoy. Como diciendo, bueno, veamos cómo me va, a la suerte. Ahí vemos. No, el que ayuna se arrodilla y dice, oh Dios, ponme en gracia. Y lo principal, que se haga tu voluntad, Señor. Porque está pidiendo que Él sea glorificado, no que a usted le vaya bien. El ayuno centrado en el hombre dice, oh Dios, que me vaya bien. El ayuno centrado en Dios dice que todo lo que pase sea para tu gloria y para tu honra. ¿Se da cuenta la diferencia del ayuno centrado en el hombre? Busca su satisfacción, busca su gloria, busca su mejor economía. Claro que no está mal, pero ¿a costa de qué? Nehemías ayunó. Cuando oí estas palabras me senté y ¿qué hice? Lloré e hice duelo por algunos días. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Delante del Dios de los cielos. Nehemías había recibido una noticia muy mala. ¿Y qué hizo Nehemías? Derramó su corazón delante de Dios. Mire, cuando oí estas palabras, algunos hermanos me dicen, pastor, me acaban de despedir. No sé qué voy a hacer. Pastor, mire, tengo una enfermedad. Pastor, mire, no tengo plata para pagar la cuenta. Noticias, malas noticias, malas noticias. Cuando usted escuche malas noticias, porque van a venir, mire lo que hizo Nehemías. Se sentó. ¿Qué hizo? Se tranquilizó. Vamos a sentarnos. ¿Nosotros qué hacemos? ¿A dónde voy? A ver, ¿qué banco voy? ¿Qué tarjeta de crédito me queda? A ver, ¿a quién llamo? Nehemías, ¿qué hizo? Tranquilo. Luego, ¿qué hizo? Lloró. El ayuno también está acompañado de muchas lágrimas porque es un dolor en el corazón. E hice duelo. Por algunos días ayuné y oré delante de ¿quién? Del Dios. ¿Delante de quién? Esa es una frase clave en el libro de Nehemías. Delante del pastor lo llamé. Delante de los líderes de iglesia, delante de mi papá, delante... No. Si usted es salvo, si usted tiene una relación profunda con su Dios, vaya a Él. Después si quiere me llama a mí, pero yo le voy a decir lo mismo, oraré por ti. Nada más. Esta frase me encantó, lloré delante del Dios de los cielos. Hoy el cristianismo está enfocado en el hombre, en lo que puede hacer, no en lo que puede hacer su Dios. Si pido un préstamo a 12 cuotas, no creo que sí. Pero oró, ayunó, buscó a su Dios, pidió sabiduría. Jesús también ayunó. El Hijo de Dios, Dios mismo, Dios encarnado, ayunó delante de su Padre. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuánto? 40 días. Y 40 noches, obvio, normal que tuvo hambre. ¿Y por qué ayunó Jesús? ¿Cuál fue el propósito? Porque todo ayuno debe tener un propósito. ¿Qué se le venía? Se le venía un momento muy difícil. ¿Y qué necesitaba? La fuerza, la dependencia del Padre, aún siendo... Oiga, si Jesucristo dependió del Padre siendo Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos eso? Esos son algunos personajes de la Escritura que ayunaron. La iglesia primitiva ayunaba. ¿Usted sabía eso? Había entonces, Hechos 13, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor, ¿y qué haciendo? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, sabiendo la iglesia, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Le impusieron las manos. ¿Qué hizo la iglesia? Ayunó.
¿Por qué necesitaba la iglesia ayunar ahí? Porque tenían que tomar una decisión importante. Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortando a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas fiestas, dice así, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado los encomendaron al Señor que habían creído. O sea, la iglesia también ayunó, con un propósito específico. Amados hermanos, Jesús va a hablar del ayuno. Necesitamos aclarar estos detalles. ¿Quiénes ayunaron en la Escritura? ¿Qué es el ayuno? ¿El ayuno es bíblico? Ahora, no vaya a salir usted que mañana, no, comienzo a ayunar 40 días. Y a la otra semana está en el hospital. No es centrado en usted. Voy a ayunar porque yo necesito cambiar mi carro. Sí, está bien que lo necesite cambiar, pero voy a ayunar porque necesito recibir plata. Necesito ese ascenso. Necesito esto, necesito. El ayuno no está centrado en usted ni en mí. Está centrado en su Dios. No se olvide lo que hizo Nehemías. Y para terminar en esta mañana, vamos a ver algunas razones para el ayuno. ¿Por qué ayunaron estas personas? ¿Cuál fue el propósito por el cual ayunaron? No es que una mañana se levantó y bueno, hoy voy a ayunar. Mi amor, no me traiga las 4 arepas, ni el chocolate, ni el queso. No me los traiga porque voy a ayunar. Debe haber un propósito. Y aquí viene la frase clave. Debe haber un propósito espiritual. ¿Centrado en quién? Centrado en Dios. Estoy leyendo un libro que habla acerca de la iglesia. Y dice que uno de los grandes pecados del siglo XX o de esta época de la iglesia es que la iglesia se centró en el hombre. Dejó de centrarse en Dios. Y ese es uno de los grandes pecados que sucede en la iglesia. Y las personas dicen, oye, ¿cómo te sientes en la iglesia? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? Como si fuéramos a evaluar la iglesia. Claro, ¿cómo te sentiste? Oye, chévere los programas que hay. Claro, para que te sientas como... No hablen de pecado. No, pero en ningún momento. No hablen de adulterio, ni fornicación, ni de su pereza. No hablen de eso. Concéntrense en agradarlo al hombre y usted verá cómo su iglesia crece. Claro, está centrada en el hombre. ¿Está cómodo? ¿Se siente bien? ¿Chévere? ¿Qué te pareció la iglesia esta mañana? Chévere. La iglesia que va a crecer y que va a permanecer es la que está centrada en Dios y en su palabra. La iglesia no está para agradarnos a nosotros. La iglesia está para adorar y alabar al Señor y crecer y predicar su palabra y engrandecer su nombre. La iglesia está centrada en Él. Vamos a ver algunos momentos en que estos hombres ayunaron. Vamos a preguntarle a David, David, ¿por qué ayunaste? Cuando estaba en momentos de dificultad y pruebas. ¿Cuál era la prueba que estaba pasando David? Su hijo enfermo. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Una enfermedad grave. Nosotros sabemos que fue por el pecado de David y Betsabé. Pero Jehová hirió al niño gravemente. Muchas personas, vamos a decirlo así, creyentes, dicen, yo no sé por qué estoy viviendo eso. Dios soberano toma decisiones. Él permite y no permite cosas. ¿O usted cree que su vida está de acuerdo al horóscopo? Hoy esta mañana me salió, yo soy Acuario, esta mañana me salió esto. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David. Claro, había una necesidad, había un dolor, había una prueba muy grande. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. O sea, se tiró, se postró en el piso y oró. Claro, la necesidad era gigantesca. Y era una necesidad que solo Dios podía resolver.
Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Sigamos el relato bíblico. ¿Qué pasó con el niño? Pero si el ayuno no falla. El ayuno no falla, ¿no es que el ayuno es fijo? Éxito total. Si ayunas es... Bueno, pregúntale a David por qué el ayuno falló, vamos a decirlo así, como lo tratamos los seres humanos. Porque el ayuno no consiste en que Dios va a considerar sus caprichos. El ayuno no está centrado en usted. El ayuno está centrado en la perfecta voluntad de Dios. Y aquí vamos a ver si usted se da cuenta de un detalle, que espero que se dé cuenta porque usted está en pilas. Usted es tan inteligente. ¿Eh? Dios le dijo no al ayuno. Entonces esa frasecita de que el ayuno no falla, humanamente es puro cuento. 2, que el ayuno es más poderoso que la oración es puro cuento. 3, que si ayunas le vas a doblar la mano a Dios, es puro cuento. Que el ayuno fijo, puro cuento. Sigamos. Y temían los siervos de David hacerlo saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no querían oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Imagínese. Si le vamos a decir que el niño murió, uy, ¿cómo vas a reaccionar este hombre? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño, mire, entendió que el niño, el niño murió. Ahora dice el niño, pero era su hijo. Y ellos respondieron, ¿cómo? Ha muerto. Entonces David se levantó de tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Ayayaycito. ¿Qué hizo? En medio de la muerte de su hijo. Y si ayunó, entonces, ¿para qué le sirvió? Esta es la pregunta que yo le hago en esta mañana. ¿Para qué le sirvió el ayuno? Esa dependencia de parte de Dios, ¿para qué le sirvió si el niño murió? ¿Para reconocer que Él es soberano? ¿Para aceptar la voluntad de Dios? Aquí vemos a un hombre que adora. Esa dependencia de parte de Dios es para decirle, oh Dios, tú has decidido, yo te adoro porque sigues siendo Dios. Eres soberano, toma las decisiones que tú quieras. Ay, yo voy a ayunar para que no me despidan. Llega el lunes, Señor, muchas gracias, hasta luego, usted está despedido. ¿Y para qué ayuné? Uy, Dios, voy a ayunar para que me aumenten el sueldo. Señor, le vamos a bajar su sueldo. Voy a ayunar para que Dios me sane. No, Señor, usted sigue con su enfermedad y se ha agravado en estos últimos días. Entonces el ayuno no sirve. Sí, sí sirve. Cuando usted entiende que el ayuno está centrado en Dios, no en usted. Usted deja de comer para orar. Usted deja de comer para clamar. Usted deja de comer para al estudiar la palabra, meterse profundamente. Y dice, después vino a su casa, pidió y le pusieron pan. ¿Y qué hizo? Claro. Ya Dios tomó una. Y como Él es soberano, yo acepto su decisión. El ayuno me da madurez, me da crecimiento espiritual. El ayuno me da sensibilidad, me da esa claridad. Mire esta frase. Yo no soy brillante para frases, pero el ayuno me da esa claridad para entender que Dios ha decidido lo mejor, aunque a mí me parezca que es lo peor. Esa es la gran realidad, mi amado hermano. Se me fue el tiempo. Uno más. Vamos a preguntarle a Nehemías por qué ayunó. Preguntémosle a Nehemías. Ya David nos dijo que él ayunó cuando estaba pasando por momentos difíciles, por pruebas. Y la respuesta fue no. Pero la respuesta de David fue la mejor. Adoró. Adoró. Le hago una pregunta, mi amado hermano. Cuando Dios le dice que no a algo, ¿usted adora?
o se queja, o reclama, o lucha o pelea. ¿Adora? ¿Qué otro personaje de la Biblia Dios le pidió algo muy difícil y la Biblia dice que él adoró? Abraham. Dios lo probó, dame tu hijo, y cuando iba para allá, la Biblia dice que él adoró. ¿Usted creyó que adoró mientras cantaba? Sí, puede que haya adorado. La verdadera adoración se da en los momentos más difíciles que nosotros tenemos. Porque aquí parado cantando es, hagámosle. Hasta los desafinados cantamos, nos metemos acá. Vamos a Nehemías y con este terminamos. Primera vez que digo, Nehemías ayunó por confesar su pecado. Por el dolor, por el pecado, por el dolor de la desobediencia. Este hombre ayunó, rogó, lloró, se tiró al piso cuando vio el resultado del pecado en la vida de su pueblo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, porque habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. No necesito explicarlo eso porque el que lea entienda. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están ¿en qué cosa? En gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, la situación es caótica. Jerusalén sin muros, un remanente que solo queda ahí viviendo en la pobreza. El pueblo ha sido llevado cautivo por causa del pecado. Y la Biblia dice que cuando Nehemías escucha estas palabras, cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué tremendas noticias escuchó. ¿Qué hizo? Ayunó, oró, lloró, se sentó. Y aquí comienza Nehemías a orar. Mire cómo ora. Y con esto terminamos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso, ¿qué cosa? Los pecados de los hijos de Israel que hemos... Oh Dios, cámbiame el carro. Oh Dios, auméntame el trabajo. Dios, dame esas vacaciones en Hawái que me merezco. Aquí ve a un hombre que está ayunando, llorando, confesando el pecado de su pueblo. No ve a un hombre con un dolor profundo por el pecado. El verdadero Hijo de Dios sabe el dolor que causa el pecado. Llora porque su hijo y su hija han pecado. Llora y clama a su Dios porque su esposo, su esposa ha pecado. Porque he pecado, porque he tratado mal a esa persona. Este hombre llora y clama y ruega.